Contextos, mesa de análisis. Bueno, y nos da muchísimo gusto recibir para entrarle al análisis de estos temas a Armando Paredes, presidente del Consejo Directivo del Observatorio Educativo de La Laguna. Aparte, uno de mis maestros y bueno, amigo también. Armando, gracias por estar, bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, también le damos la bienvenida a Rodolfo Silva Esparza, representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Rodolfo, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por estar. Pues, ¿por dónde le entramos el tema educativo? Hemos abordado el tema en estos días. Y, maestro, ¿no? Que es el Día del Maestro. Sí, primero felicidades, obviamente, reiterar la felicitación a todos. Y bueno, hemos analizado algunos datos en estos días. Por ejemplo, platicábamos la semana pasada con Marta Castro, investigadora del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos ofrecía una serie de datos en los estudios que ellos han hecho. Y hablaban de que hay por lo menos 1.2 millones de niños en edad escolar, que para ellos tendría que ser lo cotidiano, ir a la escuela, y no están en las aulas. Es decir, hay un rezago en escolarización bastante pronunciado, el más significativo en 20 años. Hablábamos ayer con Luis Alfredo Medina del Observatorio de La Laguna. Nos comentaba, bueno, aquí en La Laguna, de 100 alumnos que entran a educación básica, solamente 33 logran ingresar a la educación superior, pero hay estados donde este número se reduce. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, los estados del sur, que lamentablemente están en condiciones muy desfavorables. Entonces ahí tienen promedios de 15 de cada 100, 18 de cada 100, 13 de cada 100. En fin, bueno, pues, ¿cómo estamos en educación? Así dijo la pregunta general. Armando, Rodolfo, no sé quién quiera arrancar. Bueno, lo primero que tenemos que tener es contextos, ¿verdad? En cuanto a qué sucede en educación. Ahorita que te escucho dar el dato de lo que es el porcentaje de la gente que ingresa a educación superior, yo creo que de raíz el sistema educativo le vende al joven, nos vende a los ciudadanos, que es la única forma de tener una movilidad social desde el punto de vista, tengo un título igual a un ingreso económico. Tenemos que cambiar ya esa perspectiva, porque observamos otras economías que le han apostado a generar los títulos intermedios, los técnicos superiores universitarios, desde la formación del bachillerato, llevarlos a la cuestión de montar la propia empresa, ¿sí? Que tendría como consecuencia una persona que es un excelente electricista, que asiste a tiempo a atender a su cliente, que es excelente en su trabajo, que lo hace generando movilidad en términos de la economía del país, porque paga sus impuestos, todo ese tipo de cosas. Y como vendimos el título como la única manera de poder acceder a una situación económica más boyante, perdimos que también tenemos que profesionalizar a la gente que hace el día a día, la talacha, al que está en la planta, ¿sí? Sí, y que los títulos ya no son ninguna garantía. Así es, simple y sencillamente porque el título se malbarató. Cuando alguien por decreto te dice que todo mundo tiene que asistir a la educación superior, ¿sí? Está negando el principio de la diferencia como seres humanos. No todos tenemos la capacidad, no todos tenemos el interés, ¿sí? Y no todos tenemos por obligación de decreto que ir a la educación superior, ¿sí? Exacto. Entonces, en lugar de estar utilizando o espantarnos de que la gente tiene salidas alternas, ¿sí? Si te pones a revisar otros sistemas educativos, por ejemplo, Alemania tiene un abanico impresionante de salidas intermedias, ¿sí? Y es uno de los países que genera una economía bastante sana para sus ciudadanos, ¿sí? Entonces hay que dejar de tenerle miedo a que eso podríamos hacer también nosotros. En alguna ocasión por decreto metimos la secundaria técnica y entonces se vendió la idea de que es que vamos a ser maquiladores. ¿Y qué? Eso no es malo. Si eso le genera un bienestar económico a la gente, hagámoslo. Pero si tú le vendes a la gente la promesa de que te voy a llevar al título universitario porque otros países lo hicieron, ¿sí? Sí, pero revisa situaciones como la parte de Cuba, que la gente tiene un título universitario, pero la precariedad social en la que viven, ¿sí?
no me gustaría tener en este país, ¿sí? Claro. Pero es que un título universitario además no garantiza nada. Nunca te ha garantizado nada, ¿sí? Una de las cosas que siempre me daba risa es que si entra tu hijo a tal escuela, asegura que tenga... No. Si entra mi hijo a la escuela y si mi hijo le saca provecho a la escuela, se puede contactar y es una red, sí, de gente con la que puede él moverse, pero dependerá de las habilidades blandas que tenga él para socializar, para muchas cosas, ¿sí? Pero si por decreto yo quiero que esto se dé, pues no vamos a llegar a esa parte, ¿sí? En la iniciativa privada, los colegios en la iniciativa privada apuestan y desarrollan una serie de actividades que te hablan de una formación integral. Y en la educación pública de repente empezamos a quitar esa formación integral para apostar por una educación ideológica, ¿sí? Y perdónenme a quien sustente, pero la única ideología que tenemos que sembrar en la juventud de este país es sal a ser productiva tu vida, ¿sí? Y no salgas a estirar la mano porque te voy a dar una serie de dádivas para compensar lo que como estructura administrativa del bien común no estoy dando, porque no estoy generándote una economía en la cual puedas salir y tener un campo laboral. Pero vámonos más al fondo. ¿Será que esto lo propicia la pirámide social? Es decir, las jerarquías, los niveles, el ser y estar dentro de una sociedad con un título o sin un título, con un reconocimiento o sin un reconocimiento, que esto tenga también un pie en estos fenómenos sociológicos que tienen que ver con el estatus, que tienen que ver con las clases sociales y que tienen que ver con las posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida? ¿Ustedes creen que desde ahí tengamos primero que revisar cuál es el modelo social que planteamos y que nos valemos de la educación luego para reforzarlo o para debilitarlo? Bueno, yo creo que, primero que nada, buenos días y un saludo de parte de la Asociación de Escuelas a este grupo por este sensible pérdida de un gran líder. Gracias. Claro. Creo que esto que comentas es muy importante, identificar precisamente las prioridades, ¿no? Creo que lo que ahorita bien has comentado, la parte de la capacitación es una visualización muy importante como para poder decir vamos hacia adelante. No estar nada más buscando el estatus, no es nada más estar buscando el cumplir para tener un título, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, no es una garantía. Lo que sí es una garantía es identificar el que el alumno pueda tener bien valorado cuáles son los intereses, cuáles son sus habilidades, cómo disfruta el tiempo. Y creo que en esa combinación, pues lo hemos visto durante mucho tiempo en lo que tiene que ver en las áreas de orientación, cómo ubicar a cada quien en lo que le corresponde, ¿no? Cuál es su misión. Pero tiene que identificarlo y para poderlo identificar tiene que tener las opciones, tiene que tener la información, tiene que tener maestros que realmente los acerquen a este tipo de actividades, ¿no? En donde podamos nosotros convivir con los estudiantes, abrir nuestra mente como para poder tener claro que no tenemos que hacer a todos matemáticos, no tenemos que hacer a todos científicos, no tenemos que hacer a todos lectores, pero sí una combinación y un equilibrio de diferentes actividades que le permitan, claro, desarrollar su cerebro, desarrollar todo lo que tiene que ver con la condición psicomotriz, pero también identificar intereses, habilidades y cómo es que cada uno disfruta su tiempo, porque aquí hemos estado presionando, obligando a que tiene que hacerlo, tienes que hacerlo, y eso a final de cuentas al alumno lo fastidia, lo cansa y busca la salida más fácil. Uh-huh. Entonces, creo que luego eso se convierte ya en vicios, ¿no? Claro. En círculos viciosos. Ahora, la educación tiene 3 pilares, ¿cierto? Los alumnos, los padres de familia y los maestros. ¿En qué condiciones están los maestros hoy, en el Día del Maestro? Creo que es necesario que lo hablemos, dando clases en las escuelas públicas, pero también en las privadas. Lo que ganan es lo que deberían de ganar, la preparación que tienen es la que deberían de tener. ¿Qué exige este modelo de la nueva escuela mexicana de parte del profesorado? ¿Qué tipo de conocimientos y habilidades tiene que desarrollar el maestro para que realmente sea esa figura que puede ser la diferencia
entre un buen presente y un mejor futuro para un niño? Armando. Híjole, en ambos sectores los maestros viven al día. O sea, si te pones a revisar un estudio sobre cuál es el ingreso de un docente, y se ve reflejado en que tiene que tener 2 o 3 trabajos, ¿sí? Decía Fernando Ayala del observatorio que los maestros somos rateros, ¿sí? Estamos a ratos en un lugar, a rato en otro, a rato en otro y a rato en otro, ¿sí? Y entonces eso es también un reflejo de que el docente, a que le apostamos por ser la persona que va a ser el factor de cambio, también en la parte del ingreso del docente a su situación, a su bienestar, no se refleja, ¿sí? O sea, sí pedimos esta parte, pero no se refleja. El docente, inclusive en la iniciativa privada, sí, está en términos económicos de sueldo es menor. ¿Por qué? Porque para una institución educativa privada sobrevivir al sistema que tenemos, al modelo económico que tenemos, a la carga sendaria que se le tiene, ¿sí?, les resulta muy complicado. Prácticamente los docentes tendrían que estar ya, el siguiente nivel es que se conviertan en asociados, ¿sí?, dentro de las mismas escuelas. Uh-huh. Entonces, eso te habla de que la situación económica del docente es desfavorecida. Nunca he escuchado una miscelánea fiscal que se dé un trato especial hacia el docente, ¿sí?, que debería de tenerlo. O sea, a ver, tú eres profesor, muy bien, entonces yo gobierno, ¿sí?, independientemente si es público o privado el sector en el que estás, yo te voy a dar una serie de beneficios fiscales por el simple hecho de ser tú el eje de este motor del cambio social. Pero no, es el mismo tratamiento, ¿sí? A las escuelas privadas les cuesta muchísimo trabajo contratar gente porque, a ver, demuéstrame que estás trabajando con alguien más. Oye, si estuviera trabajando con alguien más, sí, créeme que no vendría a tocar tu puerta otra vez, ¿sí? Y entonces son una serie de trampas desde la misma estructura del sistema de la administración fiscal que mantiene al profesor al margen. Sí, no hay ningún beneficio. Como pudiese darse, se le da al obrero, se da a la gente que gana el salario mínimo, ¿sí? Perdón, si realmente le apostamos al cambio, hay que tener una serie de concesiones al docente desde ese punto de vista, ¿sí? Quizá el docente en la escuela pública tenga un mejor ingreso porque obviamente para mi gobierno que me dedico a administrar los bienes de todos, pues me puede resultar mucho más atractivo mantenerte tranquilo, sí, en vías de cada 3 o 4 años que viene la promesa de tú mantente tranquilito y yo te voy a dar tu bonito, ¿sí? Ándele, y le vamos a dar que también terminan siendo dádivas. Entonces, yo creo que, lo mencionabas ahorita, socialmente hay que entender que a este individuo al cual estamos aventando toda la carga, ¿sí?, así como al niño lo saturamos de actividades, al docente también lo tenemos abrumado de responsabilidades. Tú eres el responsable de que este país vaya adelante. Qué bueno, gracias, hombre. ¿Me podrías consentir un poquito? Claro, sí. Que la estructura no lo permita, ¿verdad? Claro. Y que se vea, y no nada más esta especie de romantización histórica de la figura del maestro, ¿no? Ahora, hace poco el presidente señalaba, bueno, los maestros no podrán ganar menos de 16,000 pesos como una especie de beneficio, ¿no? Pero el tema es que efectivamente se generen las condiciones incluso fiscales para que esos beneficios sean sostenibles en el tiempo y sean más amplios, no nada más por decreto presidencial, que puede ser susceptible de cambiar en otra administración o en otro momento coyuntural, ¿no? Ahora, y claro, en este tema como en muchos otros es inevitable el aspecto político, y en ese sentido se ha señalado mucho ahora que hubo la polémica de que si nos salíamos o no de la prueba PISA, de los indicadores que tenemos donde una gran cantidad de alumnos, la mayoría, están con indicadores reprobatorios en comprensión lectora, en matemáticas y demás, y que entonces hemos profundizado esa crisis y ese rezago. Finalmente se determina que México sí participa, por lo menos en la de 2025. Pero se ha señalado mucho, no se debió eliminar el INE porque los maestros
maestros tienen que estar sometidos tanto a evaluación como a capacitación constante. Se ha hablado mucho si esa reforma en su momento generada para que ya se pudiera competir por una plaza, es decir, examen de oposición y demás, hiciera más justa y de mayor calidad la educación, pero siempre se ha señalado que ciertos vicios no se han erradicado del todo, que sigue habiendo venta de plazas, que sigue habiendo preferencias, que sigue habiendo un montón de cosas que se supone que iban a cambiar. ¿Estamos entrampados en lo mismo? O además de voluntad política y de iniciativas concretas y reales, ¿qué más nos está haciendo falta? Yo creo que, bueno, además de que se convierte en un tema político, como bien lo acabas de mencionar, en la manera de controlar, en la manera de asignar, en la manera de que luego los maestros lo vean como una identificación con el sistema vigente, sí, que les están dando algún beneficio, que a final de cuentas pues no es el beneficio en particular, sino pues realmente el mérito, ¿no? Creo que la preparación y la capacitación y lo que pudiera ser una capacitación constante siempre va a ser positiva para todos. Aquí el manejo de esta manera política como se está haciendo, a ti te voy a dar más puntos, a ti te voy a beneficiar de esta forma, tú por ser de esta escuela sí, tú por ser de esta escuela no, a final de cuentas sigue dándose ese tipo de vicios. Y obviamente ya de manera interna, pues en la práctica los mismos maestros que van y se acercan, pues manifiestan todo ese tipo de rechazo, ese tipo de discriminación que puedan llegar a tener, a diferencia, bueno, de lo que pudieran ser algunos grupos particulares, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya está impregnado en nuestra población, está impregnado en todos los niveles y yo creo que es algo que tenemos que atender e identificar que la educación, a final de cuentas, ahorita lo mencionamos, uno de los pilares, si no es que es el más importante para poder sacar adelante nuestro país. Y mientras no se identifique de esta forma, creo que vamos a seguir con los mismos vicios, con la misma visión limitada, con la misma visión en donde el Estado trata de manipular, trata de frenar, trata de controlar en todos los aspectos, desde la capacitación del maestro, los programas de preparación de los maestros y ahora, bueno, con esta, como bien ahorita Armando lo menciona, con pues esta educación controladora de lo que ahora nos están ofreciendo. Sí. Revisamos hace unos días también si hay propuestas de los candidatos a la presidencia en materia educativa, ¿no? Para sorpresa de nadie, muy pocas y salidas fáciles, ¿no? Como dicen los memes, la vieja confiable, todo el mundo habló de becas, más becas, más becas, más becas. Como si las becas en automático generaran un cambio positivo, ¿no? Ahora, con respecto al rezago educativo, también se decían cosas muy generales. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum hablaba de promover la ciencia y la tecnología, ¿no? Lo que hemos escuchado toda la vida, en un momento donde además se eliminaron muchos fondos y fideicomisos para ciencia y tecnología, por cierto. Hablaba Xochitl Gálvez de involucrar a los padres de familia en la creación de materiales educativos, libros de texto y demás. Pero pues es que eso ya está, se supone en la Ley General de Educación, y fue una de las polémicas con lo de los libros de texto estos que no gustaron y que se repartieron porque procedimentalmente ya venía mal al no involucrar a las asociaciones de padres de familia de forma completa. Entonces como que también hay un desconocimiento de las circunstancias en materia educativa, de lo que la propia ley señala, y pues entonces no podemos esperar gran cosa, ¿no? Porque luego decimos, la educación es la salida, la educación es la clave, la educación es lo que nos va a sacar de las crisis, más educación, pero no le estamos metiendo casi nada. O sea, estamos preservando un statu quo, no sé si por cuestiones de interés electoral, no sé, pero realmente pasos significativos no hemos visto que se den, o no sé, salvo lo que nos puedan comentar pues, ustedes. Yo reserva lo que opina Armando, pero creo que cada vez se limita más. A mí me da mucha tristeza cómo cada vez que se requiere de una suspensión o de visualizar algún, por ejemplo, ahora con el tema del calor, ¿no? Algo muy reciente y con eso lo puedo ejemplificar. Lo más rápido es ya no vayan. Que ya no vayan. Sí, porque las condiciones es que a veces ni agua hay en las escuelas. Entonces, qué triste, ¿no? Porque pues al final de cuentas estamos viendo como la salida más fácil seguir limitando de por sí. Pero más realista. O sea, es que también ustedes creen que los niños van a poder aprender en medio de estos calores que hemos tenido. No, claro que no. Sin embargo, vuelvo al tema, o bueno, más bien me voy a la otra perspectiva. Trato de mejorar, de facilitar la infraestructura para que esto se dé.
Yo lo sé, yo sé que es algo, bueno, es un sueño, ¿no? Es un sueño. Es un sueño, pero eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Ahorita mencionabas muy bien el tema de las becas. En el caso, por ejemplo, de toda la estructura política, nosotros como escuelas particulares a veces nos enfrentamos con una gran ignorancia en las cámaras de diputados locales, federales, cámaras de senadores, en donde no identifican que la principal carga de las escuelas, en el caso de las particulares, son las becas, y que viene ya como una obligación por parte de nosotros. Entonces, al momento de no identificar esto, piensan que todavía hay una estructura empresarial que tienen la posibilidad, ahorita como Armando lo dijo, con una administración fiscal que está encima, y que en lugar de fortalecer al sistema educativo, que nosotros hacemos una buena parte del trabajo con mucho gusto y con mucha vocación para sacar adelante todo el 100% de los estudiantes, todavía es un peso más a nosotros, como si se tratara de frenar el avance educativo. A ver, pero déjenme preguntarles algo. Dicen que remodelar siempre es más costoso y más difícil que construir. Y nosotros lo que hemos venido haciendo es remodelando el sistema educativo cada 6 años, prácticamente. Y en parte poniéndole aretitos y poniéndole esto y poniéndole el otro. Pero además aquí hay otro factor que es bien importante, que es la presencia del sindicato de maestros, que no podemos dejarlo fuera dentro del análisis del tema de la educación. Es el sindicato más grande del país. Y de América Latina, decían en otro momento. Y ese es un dato que la misma historia del sindicalismo en educación demuestra el poder que tiene. Es el único sindicato que se fragmentó para poderlo administrar localmente. Es un poder local que se le transfirió a los gobernadores. Si te parece, Armando, dejamos entre paréntesis, en puntos suspensivos, para ir a la pausa que ya nos marca el corte, 8:08, 24 grados, y regresamos aquí a la mesa de contextos con el tema de la educación, con motivo del efeméride, Día del Maestro. Regresamos enseguida. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna. Q 91.1 FM. Desarrolladores. Aquí en el centro de Torreón. Seguimos en contextos en esta mesa de análisis
con relación al Día del Maestro, entonces hay que revisar el tema educativo, siempre importante. Están con nosotros Armando Paredes, presidente del Consejo Directivo del Observatorio Educativo de La Laguna, y Rodolfo Silva Esparza, representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Nos quedamos, Armando, en el tema del sindicato. Sí, fíjate que el poder del sindicato a nivel nacional es muy fuerte, ¿sí? Y es la palanca en términos electorales para hacer el vaivén de la balanza hacia uno u otro grupo, ¿sí? Y desafortunadamente, y a propósito del Día del Maestro, el sindicalismo mexicano en la parte educativa poco voltea a ver realmente por el beneficio de sus representados, ¿sí? No nos vayamos más lejos. En Comarca Lagunera, Torreón, la histórica lucha de los movimientos de los docentes por tener una clínica decente que les dé servicio, ¿sí? Digo, ¿cuántas veces ha venido aquí el maestro Ansúrez a decir, sí, a denunciar? No importamos, tenemos una clínica, tenemos un servicio médico, y ya no hablamos de que se parezca al de Dinamarca, ¿sí? Pero aquí localmente los docentes no tienen ni siquiera un servicio médico al nivel de ese esfuerzo y todo ese sacrificio, ¿sí? ¿Cuántos profesores jubilados reciben un servicio paupérrimo? O sea, ni siquiera los mismos sindicatos voltean a ver hacia sus agremiados, ¿sí? Es únicamente el hecho de, bueno, estoy en el punto y cómo hago la palanca, cuál es el beneficio, y se convierte en un arma única y exclusivamente de carácter electorera, ¿sí? Entonces, vaya, si en esa situación está el docente que está representado, imagínate a los que llegan eventualmente, vienen a cubrir la plaza por un ratito, y estoy hablando de la educación pública, digo, sí, no estoy hablando de la educación privada, porque bien decía Rodolfo hace rato, la familia que invierte junto con el propietario o con el administrador de la escuela privada, le apuesta a otra forma de educar, ¿sí? Le reduce al Estado una serie de gastos que es la educación de estos ciudadanos, ¿sí? Que les cuesta y hacen una inversión en educar a sus hijos. Y a mí me da mucha risa porque cuando llegan a educación superior siempre he dicho, ¿y tú por qué vas a hacer un servicio social cuando la manutención y todo lo que ha sido tu educación corrió por cuenta de tus padres? Se te dieron en una institución privada y nunca en la vida tuviste algo que el Estado te pudiera dar, porque resulta que el certificado de preparatoria te cuesta, que no le cuesta al que está en la educación pública. Tu título te cuesta, que no le cuesta al que está en la educación pública. Y entonces, perdón, si le hemos reducido, ¿sí?, al Estado toda esta carga que representa la educación de un hijo, ¿sí?, un ciudadano educado, que lo llevamos inclusive hasta la educación superior, porque de ese porcentaje que hablamos que llegan a la educación superior, habrá que revisar cuántos vienen de educación pública y cuántos de la privada. ¿Sí? Y además, para entrar a la educación pública, en la educación superior, tienes que hacer un examen donde te filtran y te reducen y tienes una posibilidad ínfima para entrar, ¿sí? Entonces, a ver, espérame tantito, ¿qué visión tiene el Estado de la educación? Pues únicamente estar mangoneando al ciudadano, ¿sí? Sí, en esto, por ejemplo, de cómo se aborda el tema educativo, por ejemplo, a nivel periodístico. Por lo regular, cuando hablamos de educación o cuando hay noticias asociadas a educación, son por cuestiones sindicales, que si precisamente les han quedado mal en los beneficios, en los pagos, que si ya bloquearon en protesta precisamente por ello. La polémica de los libros de texto, que si en su momento aquella reforma educativa de Peña Nieto era más bien una reforma laboral dentro de la educación, pero no estamos hablando de planes de estudio, no estamos hablando de estrategias educativas, no estamos hablando de cómo elevar la competitividad. Dicen por ahí que como los niños no votan, pues entonces es como si poco importaran y entonces no los ponemos en el centro de la discusión pública en aspectos tan importantes como estos. Pero para tratar de hacer un ínfimo esfuerzo en cambiar un poco esa dinámica, ¿qué estamos haciendo en educación? Se escucha mucho la frase, hay que educar para la vida, hay que desarrollar competencias que les sean útiles para el desarrollo integral de los chicos. Las escuelas tienen que incidir positivamente en sus sociedades, tienen que ser factores de cambio.
se está haciendo. Se habla mucho también de que por muchísimo tiempo privilegiamos el tema de la memorización, ¿no? Y entonces el alumno aplicado, el que sacaba mejores calificaciones, macheteaba y entonces recitaba fechas, recitaba nombres, recitaba conceptos, podía enlistarte las capitales de los países o de los estados de la República. Pero eso no necesariamente significaba comprensión o conocimiento o interpretación o análisis de las cosas. Entonces, ¿cómo está el modelo educativo actual? Está el factor de la tecnología, pero no todas las escuelas la pueden incorporar. De hecho, hace algunos meses platicamos con Dalila Sarabia, investigadora de Animal Político. Ella había hecho un reportaje de un estudio que hizo Mexicanos Primero de que cómo ha bajado la cobertura de Internet en las escuelas en 5 años, de 37% a 29%, y de cómo en 5 años no ha habido un solo peso asignado en el presupuesto federal para infraestructura tecnológica en las escuelas, ¿no? Entonces eso está generando un rezago. Por cierto que mi tesis es de eso. Entonces ya más adelante, quizá con mayor profundidad y conocimiento de causa lo pueda plantear, obviamente en los hallazgos aquí a nivel local, pero sin duda es un factor. ¿Cómo estamos educando? El modelo educativo actual ya no privilegia la memorización y sí la comprensión y el análisis, o qué está pasando ahora desde la educación básica. Bueno, mi perspectiva es un punto de vista muy particular. Creo que lo que se puede avanzar y las estrategias que se pueden implementar va dependiendo del docente de manera particular o bien de la estructura de la institución. Ajá. Porque por medio de lo que tiene que ver con los planes y programas que se plantean por el medio oficial, no hay una propuesta de avance. Al contrario, creo que vamos en retroceso y más bien un tema ideológico. Aquí lo que logramos avanzar es por la propia preparación del maestro. En el sistema público yo tengo compañeros que se preparan de manera excelente e implementan estrategias que permiten a los niños estar impulsando el desarrollo del cerebro, que lo están estimulando. En el sistema particular, pues hay capacitaciones en donde, si bien como lo comentas, creo que hay una línea muy, muy delgada entre la repetición, la práctica y la memorización. Sí, Luego sí, claro. nos confundimos, ¿no? Porque pues lo podemos aplicar en muchos ejemplos, rápidamente dos. En la parte de las capitales, pues es una práctica con diferentes estrategias en donde están constantemente ejercitando dónde están esas capitales, incluso dónde están los países en Mapamundi, pero es una práctica constante, porque si bien no se trata de memorizar, se trata de practicar. En el caso del deporte es lo mismo. Yo no podríamos concebir a un deportista de élite si no está practicando todo el tiempo. Entonces no se trata de que esté memorizando la jugada, se trata de que esté practicando. Entonces creo que ese tipo de ejemplos tan sencillos y tan simples nos dan a entender cómo, después de analizar, conocer un poco más cómo aprendemos, cómo funciona nuestro cerebro, todo lo que tiene que ver con esta neurociencias y neuroeducación, nos van facilitando. Y eso va dependiendo de la disposición que tenga el maestro para aprender de estos nuevos conceptos y estrategias. Si el maestro se limita únicamente a lo mínimo, a decir, pues ya pasé mi materia en la normal y ya de ahí no avanzo, bueno, pues obviamente también va a ser limitado su desempeño como docente. Sí. Pero entre más capacitado esté, más abierto esté, más vocación tenga y más hambre por poder llevar a los niños información, que en estos tiempos es un gran reto, cómo tomar siempre su atención de toda la información que tienen en redes, en medios. La verdad es un reto, o sea, porque se le complica al maestro estar teniendo la atención como el niño está con toda la atención en el celular o en la tablet o en la computadora. Entonces se ha convertido esto en una oportunidad muy grande de los maestros a poder superarnos en ese sentido. Y creo que tenemos grandes maestros de gran vocación y grandes mentores también en las universidades, en las normales, que podamos de ellos aprender mucho. Sí, sí, cómo no, por supuesto. Ahora, bueno, pensaba en los planetas, cuando nos enseñaban el sistema solar y entonces sabías decir los nombres de los planetas, pero de pronto nos sacaron a Plutón
que porque no era considerado planeta por su tamaño y que era más bien un exoplaneta, y luego ya lo reintegraron otra vez. Una gran desgracia. Una gran desgracia. Sí, de hecho, me da mucha risa porque existía una página en la cual estaban a favor de que regresaran a Plutón. Mira, ganaron. Exacto. Obtuvieron las reacciones y quizá firmas necesarias, ¿no? Ahora, también mucho se ha hablado de la utilización de la educación desde un punto de vista político, ¿no? Para inocular ciertos mensajes. Y todo esto se revivió con la polémica de los libros de texto, ¿no? Que si había mucha carga ideológica, pero hacíamos memoria de los libros que nosotros llevábamos en la primaria y claro que también venían cargados de ideología. Recuerdo claramente que lo dijiste una vez, Armando, en una clase, todo modelo educativo es por sí mismo una imposición ideológica, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que en el libro de texto, bueno, la parte que es la especialidad de mi mujer, que es el español, eran antologías. Entonces podías leer de todo, ¿sí? Ahora te filtro el tipo de lectura que te estoy dando y entonces lo que te estoy vendiendo ahí es una forma de pensamiento. Sí, ¿sí? Como por ejemplo los mitos de la historia oficialista, ¿no? Exactamente, o sea, Porfirio Díaz, por ejemplo, la persona más sancionada en la educación mexicana revolucionaria, ¿sí? Cuando se nos olvida que el capitán Porfirio Díaz fue quien paró a los franceses porque Zaragoza estaba impedido dentro de la Ciudad de México y todo el mundo le asigna a Zaragoza la victoria en Puebla cuando Díaz conocía el terreno porque era colindante su vida entre Puebla y Oaxaca y ahí los paró en seco. Sí. Y era capitán y existe una calle a nombre del capitán Porfirio Díaz, punto, ¿sí? Un mandatario que sale del país, fanfarrias en el puerto de Veracruz cuando se sube al Ipiranga, pero eso no lo cuentan, ¿sí? El señor ya estaba en Francia, fíjate, en Francia, que los había parado en seco, ya vivía en Francia cuando acá empezamos con todo el borlote de la matadera y la guerra de la revolución, y el señor nada tuvo que ver. Los abusos. Así es. Sí, claro. Y luego cómo te enseñan la revolución, que estos próceres que se te instruye a venerar como una especie de liga de justicia, todos juntos contra el malo. Pero luego cuando empiezas a acceder a otras fuentes y demás, te das cuenta que se terminaron hasta matando y traicionando entre ellos, ¿no? Entonces, sí, digo, las historias oficiales, el discurso oficial de la historia está totalmente tergiversado con intenciones también de control ideológico y de inocular una serie de pensamientos en beneficio de un determinado régimen. Digo, el régimen priista que por 70 años controló todo, pues no podía ser de otra manera que controlar el discurso oficial de la educación, ¿no? Ahorita y de la historia. Que Rodolfo comentaba toda esta parte del acceso a la tecnología, ¿sí? También hay que entender que hay otra gran parte de la población que no tiene acceso a toda esa tecnología, ¿sí? Al celular, a la tableta, a la computadora, pero tiene acceso a una tecnología que de repente dejamos de ver el poder que sigue teniendo, que es la televisión, ¿sí? La televisión sigue teniendo hablo de la televisión abierta, sigue teniendo un alcance bastante amplio y hemos dejado de ver qué es lo que se está transmitiendo en la televisión. Curiosamente, la televisión mexicana, los filtros no los tiene o no están vinculados con la Secretaría de la Educación. O sea, el currículum que se transmite en la televisión no se filtra por una visión educativa. Sí, tiene que pasar por la Secretaría de Gobernación. O sea, perdón, no era de comunicaciones, no, es gobernación. Vaya, entonces seguimos teniendo esta otra forma de educar, ¿sí? En la rosa, en lo que callamos, ¿sí? Entonces, esa otra parte de la educación que también termina impregnando lo que sucede o lo que se discute dentro de un salón de clase, ¿sí? Hay que voltear a verle y decir, oye, en alguna época, sí, tuvimos este programa de ¿cómo se llama? De televisión de la calle Sésamo, ese tipo de ¿cómo se llama? De formas que nos ayudaron a educar a una generación, y era repetitivo, ¿sí? Y era repetir, y en ese momento nadie nos quejamos de la repetición, ¿sí? Sin embargo, nos ponemos a revisar esta generación de hoy adultos educados bajo ese modelo, ¿sí? Han hecho
robustecieron la economía de este país. Varios de ellos están siendo los líderes de las grandes empresas mexicanas. Entonces no estaba tan mal esa forma de educar, ¿sí? Pero si de golpe cortas todo esto porque no me conviene educar desde una pedagogía crítica, educar a seres pensantes, ¿sí? Seres que se me planten y me digan, oye, lo que tú estás haciendo no es lo adecuado. Y además no tienes por qué callar mi voz, porque algo tengo que decir. Entonces, esa parte es la que tendríamos que estar recuperando en una visualización más global de la educación. Muy bien. Como ya nos alcanzó el tiempo y no me gustaría que el cierre fuera tan abrupto, nos vamos a la pausa y regresamos con una breve conclusión de cada uno de ustedes de 30 segunditos para darle cierre a esta mesa. Vamos entonces a la pausa, 8:26, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
Grados, temperatura en el centro de Torreón. Estamos cerrando ya esta mesa de análisis con el tema educativo. Hoy es Día del Maestro. Y vamos a cerrar una pequeña conclusión de 30-40 segundos, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho este tiempo para felicitar a todos mis compañeros maestros, de decirles que el reconocimiento por parte de las instituciones lo tienen, por parte de las escuelas, pues realmente agradecemos su entrega, su vocación, su amor por la educación, por la niñez y la juventud, y decirles que siempre tenemos pues una salida, ¿no? Y que a pesar de todos los retos a los que nos enfrentamos, tenemos la posibilidad de seguir adelante y de tener un mejor país, una mejor región. Muy bien. Rodolfo Silva Esparza, representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Armando. Pues también darle este empuje, este ánimo al docente, porque el futuro es prometedor. Sí, en la medida que cada quien recupere o retome esa vocación con la cual arrancamos este camino de la docencia, siempre nos va a revivir, a renovar, y yo creo que justamente ahorita los docentes necesitamos un poco más recordar qué fue lo que nos motivó a estar aquí, porque es el oxígeno que continuamente nos va a poner nuevamente las pilas para seguir dando el plus. Muy bien, pues muchísimas gracias, Armando, Rodolfo, por estar. Armando Paredes, presidente del Consejo Directivo del Observatorio Educativo de La Laguna. Vamos a continuar con la agenda de contextos.